A ver. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos al café tutorial de gestión de costos con la profesora Halim Elhaem. Bienvenidos todos. Recibimos dos consultas, una que ya se le compartió a la profesora y otra que la pusieron en más reciente. No sé, profesora, si gusta que empecemos por esas dos preguntas y ya después Pues si no, los demás. sí, claro, yo no veo las preguntas, no sé por qué, no sé dónde las hicieron, dónde están. Están aquí. Léemelas, Néstor, o bueno, léeme la pregunta, la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta, profe, de María Alejandra Quintero. Ella preguntó, ¿no le queda muy claro la diferencia entre los costos directos e indirectos de un proyecto? Ok, diferencia entre costos directos e indirectos. Bueno, bueno, la respuesta sencillamente es fácil de contestar en el sentido en que, como hemos visto y lo vimos en clase y está en la presentación, los costos directos son costos que tienen, creo ahí en la presentación, si me la avanzas, Sí, señora. ahí, costos que tienen que ver con el hacer del trabajo del proyecto, construir todo el trabajo que pertenezca al alcance del proyecto para poder desarrollar los entregables del proyecto, para hacer la propia gerencia del proyecto, es un costo directo. Todas las personas que estemos involucradas en un proyecto y tengamos que usar recursos del proyecto como son materiales, maquinarias, herramientas, equipos, incluso proveedores que se contratan para desarrollar cosas que tienen que ver con la construcción del proyecto, herramientas, materia prima, insumos que se compran para desarrollar los materiales, los entregables del proyecto. El gerente del proyecto, las mismas personas que trabajan en un equipo de proyecto, que están haciendo gerencia de proyecto. Ustedes que están desarrollando el trabajo del proyecto de un cliente y a la vez están haciendo la gerencia del proyecto de su trabajo de grado. Somos costos directos porque nuestra razón de ser es desarrollar el trabajo que tiene que ver con la construcción del producto del proyecto y de la gerencia del proyecto. Son costos directos, ¿no? Son costos indirectos, por ejemplo, si pertenecemos a una organización que tiene una oficina, que independientemente de que se haga o no se haga el trabajo del proyecto, es un costo que hay que pagar. Por ejemplo, el arrendamiento de una oficina. El pagar el arrendamiento de una oficina no tiene que ver con el trabajo del proyecto. Como yo les he dicho en las clases, la señora de los tintos, ella no tiene que ver con el trabajo del proyecto. Ella no está a cargo de ninguna actividad de cronograma, ni por fuera cronograma del trabajo del proyecto, ¿no? De un costo indirecto. Por ejemplo, otro costo indirecto sería, supongamos que trabajamos en una empresa que tiene unos parqueaderos, que tiene una vigilancia, mejor, unos vigilantes, que nos saludan todos los días en la mañana cuando entramos a la oficina. Ellos, independientemente de que la empresa esté desarrollando o no desarrollando un proyecto, esos vigilantes existen. Ellos no tienen actividades en el trabajo, en el proyecto. Ellos hay que ayudarles como parte del proyecto a esa empresa a pagar esos insumos. Entonces uno preguntaría, bueno, ¿y por qué el proyecto tiene que hacerse cargo de una cantidad de costos indirectos? Si para eso están las oficinas. Sí, pero es que sabemos que si, por ejemplo, nosotros somos unos proveedores que hacemos proyectos a los clientes y nos toca pagar oficina y nos toca pagar un área administrativa, un área contable, gente que se encargue de la vigilancia, la señora de los tintos, gente que se encargue de llevar la contabilidad, que el financiero, que el mismo presidente de la compañía, que el mismo gerente general, que los comerciales, todo eso. Pues todos esos salarios, todos esos gastos, digamos, fijos o variables que tiene la organización por el hecho de existir, pues obviamente toca cargarle a los proyectos y repartirnos entre todos los proyectos una parte, ya que vendemos proyectos, pues de ahí tienen que salir esos costos para pagar el arrendamiento, la oficina, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, si una empresa que hace proyectos no le sacara a los proyectos dentro de su utilidad ese dinero, pues no podríamos existir como oficina. Sencillamente porque no hay cómo resolver esos costos. ¿Sí? Entonces yo creo que, no sé si la persona que me hizo la pregunta está presente, pero No sé si María Alejandra, que hizo la pregunta, le quedó. María Alejandra Quintero, ¿o quién? Sí, señora. María Alejandra Quintero está ahí, tiene el micrófono deshabilitado, entonces no sabemos si María Alejandra quedó Sí, profe, clara con la quedó pregunta. claro. Ah, ok, María Alejandra, gracias. Hay una pregunta que está aquí arriba, Giovanni Torres dice, con el fin de que el costo acumulado sea coherente con la totalidad de los costos planeados. Tengo la siguiente inquietud. Los costos transversales como gerente profesional de seguimiento, entre otros, que se cargan en el cronograma, se deben prorratear en cada actividad. Genera desgaste en la elaboración del cómo se genera una sola línea del proyecto y se cargan los costos. No. Pues mira, el costo transversal, o sea, permanente, más bien, el costo permanente de un gerente de proyectos o un profesional de seguimiento, un controller, ¿cómo se carga? Si a mí me meten como gerente de proyectos a cargo de todas las actividades de gerencia de proyectos, pues yo estaría siendo cargada por el número de horas que yo le destino al trabajo del proyecto. Entonces, pues, por ejemplo, si Jalí me tiene que transversalmente hacer reuniones de seguimiento todos los días o cada 8 días y me va a gastar 4 horas en esa reunión de seguimiento. Cada semana, pues son 16 horas. Si ese es el controller o la persona que hace control, ahí estarían cargadas sus horas. Porque ¿cuánto cuesta un controller en un proyecto? Pues las horas que esté destinado a atenderlo. ¿Cuánto cuesta un gerente de proyecto? De pronto, no el sueldo mensual, sino las horas que él esté encargado de hacer las tareas a su cargo. Entonces, por ejemplo, un gerente del proyecto tendría que todos los días estar al frente de un proyecto, hacer actividades de desarrollo de cronogramas y cosas de esas. Ahora, a mí me pueden encargar como gerente de proyecto haciendo tareas de cronograma, ¿sí? Entonces yo me encargo de la actualización del cronograma, yo me encargo del desarrollo del cronograma, yo me encargo del desarrollo del plan de gestión del alcance. Claro, ahí es trabajo que hay que hacer y hay que ponerlo en cronograma porque tiene unos tiempos, ¿sí? Ahora, si yo en la ejecución, ya termino la planeación, en la ejecución me voy a encargar de qué? De ser facilitador, pero no tengo una actividad detallada, particular, específica que desarrollar en un cronograma, sino es una actividad gerencial permanente. Entonces, yo lo que haría es no poner una actividad diaria que diga ejecución del proyecto o facilitador o facilitamiento de recursos del proyecto. Lo podría hacer, podría poner una actividad diaria que me ocupara todo el salario, todas las horas que tengo que cargarle a un gerente en ejecución. O sencillamente entonces cargo el costo mensual o el costo que le vaya a pagar al gerente del proyecto como un costo por fuera del cronograma mensual. ¿Mm? Un costo directo por fuera del programa, ¿sí? Entonces, ahí sí como ustedes lo quieran, es que depende el caso. Si a mí me contratan y yo estoy a cargo de N proyectos, pero yo soy la que mando y dirijo y doy instrucciones para que los demás hagan, pues tendrían que cargarme como un costo mensual directo por fuera del programa. Pero si yo tengo actividades gerenciales donde se les asigna horas, pues entonces yo lo que hago es asignarme como gerente de proyecto y de acuerdo a las horas, mis actividades de gerencia tienen un costo. Eso se da mucho en planeación, en control y en cierre. En ejecución, pues depende. Si yo soy facilitadora de recursos, si yo estoy más bien dirigiendo, gestionando, pues más bien entonces en estos meses en que el proyecto está en ejecución tendrían que ponerme como un rubro por fuera de cronograma. O sea, a la gente le queda más fácil, pues entonces pone una tarea transversal durante los meses de ejecución, que son las tareas de gerenciamiento del trabajo, de la ejecución del trabajo del proyecto, y le asigno 4 horas diarias, por ejemplo, u 8 horas diarias.
Es como a gusto del consumidor. O lo meten en cronograma o lo dejan por fuera del cronograma. Si es transversal, lo pueden sacar y dejarlo por fuera del cronograma y lo meten, lo cargan mensualmente. Si es un trabajo, pues, asignado a actividades variables o puntualmente específicas, pues entonces mejor lo meten en programa. Eso sí, no hay forma de, no hay forma de escaparse del costeo. Eso sí, ahí sí, como ustedes lo quieran hacer, tampoco hay una receta, ¿sí? Yo no sé si a Giovanni le queda claro el tema. No sé, yo, reflejando los costos de la WC tal cual como fueron planeados. Como, en ese caso no. Dicen, o se genera una guía solamente en la línea del proyecto y lo cargan en costos. Eso sí es verdad. Eh, si ustedes no cargan al gerente del proyecto o los costos que quedan por fuera del cronograma, pues obviamente no se ven reflejados en la WS, ¿no? Por supuesto. Es que la WS sencillamente refleja los costos de cronograma, los costos directos. Entonces, si ustedes quieren que el costo del gerente o el costo de un controller sea reflejado, pues tendrá que ser parte de un Work Package, parte de la WS y tendrían que meterlo al cronograma. Ahora, ¿cómo lo meten? Lo tendrían que meter así como gerenciamiento de actividades de ejecución, control y monitoreo de actividades del proyecto. Entonces, eso nos implicaría unas actividades puntuales, unas actividades permanentes que tienen asignadas unas horas y de acuerdo a eso, unas tarifas. ¿No? No sé si Giovanni le quedó claro, pero Profe, entonces Giovanni pregunta, pues, ¿qué recomienda entonces para la tesis respecto al cargue del costo del gerente? ya, recomiendo las dos cosas. Si para ustedes es más claro meter una actividad transversal que se diga gerenciamiento de la ejecución del proyecto, gerenciamiento de la planeación del proyecto o actividades de planeación, donde el gerente sí está muy metido con su equipo de proyectos, pues tienen que meterlo dentro del cronograma, porque la planeación son actividades muy, muy distintas todos los días. Ahora, en ejecución, ¿qué hace el gerente? En ejecución el gerente dirige, muchas veces no desarrolla entregables. En el caso de ustedes, ¿qué va a pasar? Que el gerente tendrá que desarrollar, en la tesis de grado tendrá que desarrollar unas actividades porque ustedes no van a poder darse el lujo de tener un gerente dirigiendo todo el tiempo y obviamente gestionando lo que hacen los demás, sino que ustedes a la vez tienen un trabajo asignado como parte del equipo del proyecto, así uno de ustedes sea el gerente, además el gerente tiene otras actividades que hacer, entonces yo pensaría que como un tema de aprendizaje ustedes tienen que meter el trabajo que hace un gerente en todas las fases de un proyecto, como las actividades puntuales que hace, como las actividades transversales. De esa manera, el gerente y el trabajo de un equipo de proyectos quedaría metido dentro del cronograma y lo podrían reflejar en una WS. ¿Sí? ¿Ya no te gustó la gerencia? Pues nada que hacer. Si quieres ser un gerente de proyectos, pues te tiene que gustar gerenciar. Y gerenciar no es solamente mandar. Gerenciar es dirigir, es acompañar, es facilitar. Por ejemplo, cuando yo digo facilitar recursos, por ejemplo, y la consecución de los recursos para el proyecto dentro de un proyecto, dentro de una organización, eso es una actividad gerencial. La consecución de los, por ejemplo, la selección de los proveedores, la revisión de las propuestas, esos son actividades gerenciales que hace un gerente de proyectos, incluso muchas veces acompañado del visto bueno de unos funcionarios. Entonces, en el fondo son actividades. Si, lo que pasa es que de pronto todavía no estamos en segundo semestre donde ustedes vean realmente cuáles son las actividades y las funciones que desempeña en ejecución un gerente de proyectos. Un gerente de proyectos en ejecución, mira, tiene muchísimas cosas que hacer para que el equipo funcione. Entonces, de alguna manera, yo creo que sí es importante que nosotros costeemos el valor de la gerencia del proyecto para que las empresas, muchas veces donde ustedes trabajan, donde nosotros trabajamos, no crean que lo único que cuestan los proyectos es
desarrollar los entregables. Imagínate que si nosotros nos vamos a graduar como gerentes de proyectos y no creemos que nuestro trabajo cuesta, pues hay que mostrarlo, obviamente. Hay que mostrar todo lo que hace un gerente de proyectos. Eso no significa encarecer el proyecto. Eso significa darnos cuenta de la labor que hace un gerente de proyectos para que un proyecto en planeación quede mejor planeado, para que un proyecto en ejecución en realidad haga que no se atrase, que no se sobrecostee. Y obviamente el control permanente de un proyecto que hace que los proyectos no se salgan de control, no se salgan de los overflows, que no se salgan de los límites de reserva. ¿Por qué? Pues porque entonces van a generar unas alertas y van a empezar a causar pérdidas. Ese es el trabajo gerencial. Si no hay un gerente de proyectos, es como mandar un poco de marinos en un barco, pues ¿cómo se dice? Sin un comandante, no, ¿cómo se llama? Sin un almirante, pues, sin una persona sin el capitán del barco. Entonces, pues, no tendría sentido. Profe, Chile, dale. antes Ferney había preguntado cuál es la diferencia entre la respuesta de riesgo y reserva de contingencia, cómo calcular o estimar Ah, cada una. ok. Bueno, primero hablemos del riesgo. El riesgo es que me atropelle, que digamos que si yo voy caminando, me atropelle un carro porque estoy caminando por la mitad de la calle. Obviamente hay un riesgo altísimo de que me atropelle un carro porque a mí me gusta caminar por la mitad de las calles. La respuesta, ¿cómo haríamos para que a Jalime no le atropelle un carro? La respuesta sería, oiga, démosle instrucciones a Jalime para que se suba al andén y aprenda que caminar por la mitad de la calle es peligroso. Entonces, una respuesta es, ¿qué hacen ustedes contra una amenaza del riesgo? Buscar una respuesta, buscar una protección, buscar una capacitación, buscar una vigilancia, buscar una póliza, ¿sí? Si yo voy andando en bicicleta por una calle, por una autopista muy transitada, muy de alta velocidad, yo voy sin casco, yo voy sin señales o sea, no llevo luces, no llevo nada, si vayan en una bicicleta. Entonces a ustedes les daría mucho miedo verme en una bicicleta por la autopista atravesándome los carros sin chaleco, sin casco, sin luces. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta siempre busca que ojalá el riesgo de que me atropelle un carro es el riesgo, pero ustedes buscarían una respuesta para que a mí no me atropellen los carros. La respuesta es lo que mitiga o evita o se transfiere para que a Jalime no le atropelle un carro. Entonces ustedes dirían, uy, no, a Jalime hay que ponerle un casco, hay que comprarle un casco, hay que comprarle luces a esa bicicleta, hay que ponerle un chaleco reflector, y obviamente hay que darle una capacitación para que sepa que uno no puede andar por la mitad de una autopista, que ya tiene que ir es por la zona de las ciclovías. Entonces, ustedes invierten en el casco, invierten en el chalequito que me va a proteger en caso de un accidente, incluso va a prevenir que me atropellen. Eso es una respuesta. Si llevo una máquina en un camión, que es mi ejemplo de las clases, y veo que de pronto me lo pueden robar, pues yo aseguro la máquina. Esa es una respuesta. Si yo veo un carro que va sin luces, entonces lo primero que uno hace es, oiga, prenda luces. Si un carro va con la puerta abierta, y uno qué hace cuando ve una persona manejando y lleva las puertas medio mal cerradas, entonces se ve como abierta y ya unos niños en la parte de atrás, uno le pita, uno dice, oiga, señor, mire, lleva la puerta abierta, no sé. Si a uno le tocara bajarse en una esquina y obviamente atravesar la calle, golpearle al señor y decirle, señor, mire, por favor, cierre bien la puerta, y a mí me costara dinero bajarme, avisarle a ese señor para que cierre esa puerta y prevenga que la puerta se le abra y los chinos se le salgan. Eso es una respuesta. Si a mí eso me costara, ese es el costo de la respuesta. La póliza me cuesta. Ponerle a Jalime un casco y un chaleco le cuesta. Ponerle luces a la bicicleta, eso cuesta, con tal de prevenir que ella no se accidente. Esos son costos de respuesta. Ahora, si yo tengo una probabilidad de que a mí me atropelle un carro
andando por la mitad de una autopista, sin luces, sin casco. Ustedes me ponen el casco, me enseñan que uno debe andar es por la derecha o por donde quede la ciclorruta. Claro, entonces la probabilidad del 90% de que a mí me atropelle un carro si voy por la mitad de la autopista pasando carros sin casco y sin luces, y me mandan ya al lado derecho con casco, despacio, protegida de la ciclorruta, en la ciclovía, pues ¿qué pasa? La probabilidad de que me atropellen se reduce. Y pasa de ser de un 90% a decir, bueno, ya para que a Ali me la atropellen, ya lleva casco, lleva absolutamente todo, va súper iluminada, encima de todo va por su ciclorruta, respetando, es un andén, pues obviamente para que la atropelle un carro tendría que el carro subirse al andén y atravesarse, ¿sí? Entonces mi probabilidad del 90% pasa, digamos, a un 10%. De ser alta, ya pasa a un estado de baja. En ese momento, el 10% se me vuelve mi probabilidad residual, es decir, han reducido el riesgo a partir de la respuesta. Esa probabilidad a la que se disminuye la probabilidad del riesgo se llama residual. Y ese es el porcentaje por el cual se debe multiplicar el costo del riesgo, o sea, el costo del impacto. Y eso me daría a mí el valor de la contingencia. Si ustedes estuvieron en mi clase de costos y si asistieron a su clase de riesgos, entonces se van a dar cuenta en la presentación que está ahorita en el café de internet está puesta, que el costo de la reserva de contingencia, si adelantas, Néstor, creo que esta no tiene matriz de riesgos. No, esta presentación no tiene matriz de riesgos. Hay una ¿Deja dónde estaba? presentación, no, sí, déjala donde está. En la presentación que yo les doy a ustedes en clase, hay una matriz de riesgos y ahí se ve absolutamente claro cómo un riesgo tiene un costo una máquina tiene un costo de pérdida por robo de 700 millones, por ejemplo, 700 millones, que sería el costo total del impacto si me roban. ¿No? ¿Cómo le compramos una póliza contra robo a una aseguradora? Y ese es el costo de la respuesta. Y cuando yo pongo en la respuesta el riesgo, ese 90% de probabilidad se me reduce a un 10%. Ese 10% lo multiplico por los 700 millones y me da el costo de la reserva de contingencia. Entonces, la diferencia entre la respuesta es que la respuesta garantiza o previene o disminuye que el riesgo se dé. Y el costo de la contingencia es un porcentaje que representa en costo, en monetariamente, una provisión residual en caso de que yo me siniestre o en caso de que me estrelle en un carro. Yo siempre tengo un deducible. Mi ejemplo más típico es que cuando uno compra una póliza, pues uno tiene un deducible que lo pone la aseguradora. Ese deducible generalmente en los automóviles, en las motos, no sé cuánto sea, en los automóviles puede ser del 10% o pueden ser unos salarios mínimos. El día que a mí me estrella mi carro, el día que me pasa algo en el carro, pues yo ya le compré la póliza, esa es la respuesta. Pero el día que me estrellan, porque el hecho de tener una póliza me reduce la probabilidad de impacto, más no la probabilidad de que yo maneje como una loca y me estrelle, ¿sí? Pero si me estrello, yo tendría que pagar el 10% del costo del siniestro. Entonces, el costo del siniestro, la parte que a mí me corresponde, la parte que yo asumo, responder en caso de que se dé el siniestro, esa es el costo de la contingencia. Hay costo de contingencia y hay tiempo de contingencia. Entonces, de alguna manera, pues, el hecho de que a mí me roben, pues no significa que solamente me gasto la plata, sino que también me gasto un tiempo. Entonces, espero pues haber dejado eso claro. Recomendación, entonces leer mi presentación, donde está la presentación de estimación de riesgos, y ahí ustedes pueden observar, repasar y leer en el libro la parte de respuestas plan de respuesta al riesgo. Ahí explican todo eso y cómo también se calcula la contingencia.
Hay una pregunta que me hace Shirley, Patricia, dice, profe, y para el trabajo de grado es mejor llevar los costos o en Project Excel. Bueno, para Shirley, lo que pasa es que ustedes deben tener los cronogramas costeados. Costeados. El cronograma debe reflejar el costo de la actividad y el costo de la actividad se da porque los recursos que funcionan o participan en una actividad tienen unas tarifas y esas tarifas son multiplicadas ya sea por días, por semanas o por horas y de esa manera le dan el costo a ustedes a cada actividad. Ahora, también es importante que para el otro semestre ustedes tengan los costos planeados de su proyecto mensualmente distribuidos cada mes, los costos que se van a gastar. Eso depende del cronograma, depende del costo de sus actividades, las que van a desarrollar en un mes, los costos que están por fuera del cronograma. Como sacaron la curva S, para sacar generalmente la curva S bien bonita y todo, pasan todos estos costos mensualizados obviamente a un archivo en Excel y ustedes grafican el histograma o grafican la curva S que es acumulada, ¿sí? Y con base en eso, ese archivo de costos planeados mensuales, lo tienen que tener porque el otro semestre, cuando entren a control con Claudia Paipa va a pedir el archivo de costos. El archivo de costos es un archivo que sale del cronograma a un Excel, lo que ustedes tienen que reflejarlo también en un Excel, para poder llevar los costos planeados versus los gastos del proyecto y poder empezar a graficar las curvas de gasto el otro semestre. Entonces, para Chile y Patricia, es mejor llevar los costos en Project Excel. Tienen que llevarlos en las dos cosas. Son cosas totalmente distintas. Una cosa es Profesora, también tener el proyecto, pregunta otra cosa Jennifer con es... este tema. Anteriormente ya había preguntado, ¿el histograma de distribución de los costos por mes se grafica con el costo acumulado, incluyendo los costos directos, indirectos y la respuesta a riesgos, o solo la que tenemos en el cronograma como costos directos? No, todos los costos. Porque el gasto mensual no solamente es el costo de un cronograma, por eso les digo, si a mí en el mes de enero tengo que pagarle a unos proveedores y a un equipo de proyectos por hacer un trabajo de cronograma, pues sí, lo tengo que pagar porque son costos directos. Pero si todos los meses yo tengo que pagar un arrendamiento y eso está por fuera del cronograma, pues obvio que a mí me toca y en el histograma mostrar por cada mes la parte en la barra del mes de enero, lo que se va por costo directo, el pedacito de enero que se va por costo indirecto, directo, indirecto. El costo de las respuestas yo lo explico en clase de manera separada, pero el costo de respuesta es un costo directo. Así que podrían, por cada barra de un histograma, uno podría ver tres conceptos. Costo directo de programa o costo de trabajo directo, costo directo del proyecto, costo de las respuestas a riesgos, que en el fondo es un costo directo, también podría ir a al directo, y costo indirecto. Costo directo, costo indirecto, costo de respuestas. Y eso acumulado mensualmente se va mostrando mensualmente. Cuando ustedes grafican su curva, pues lo sacan visual, porque ya saben cuánto costo del primer mes, cuánto costo del segundo mes, cuánto es el tercer mes. Realmente esos son los costos que se van a gastar en la ejecución del proyecto y eso está planeado. Profe, estamos teniendo problemas con la conexión, no sé si, si nos regalan. No sé si a Chile le quedó claro. Aló, profe. Sí, ahora estoy. Sí, profe, es que estamos teniendo como problemas con la conexión Sí, y se los está escuchando entrecortado. tengo lejísimos. Y cortadita, y cortadito, cortadito, o sea, que sea. Quería saber si hay otras preguntas. Profe,
De un momento seguimos, apenas la profe vuelva a conectarse, creo, que porque pues no sé si tal vez se cayó el internet o algo en el lugar donde ella se encuentra. Ya un momento, por favor. Ya un momento, llega la profe que tuvo un problema con la conexión. Se fue la energía en la casa de ella, pero ya está conectándose nuevamente. Listo, Hola, profe, ¿cómo listo. está? Qué pena, yo no sé, ay, no, no, esto sí. Se fue la luz y pum, me tumbó todo, pero bueno, inmediatamente volvió, pero mientras entraba, me demoré un poquito, qué pena. Claro, Bueno, profe, tranquila. entonces, ¿en qué preguntas estábamos, Chinito? Profe, estábamos en cuanto a la respuesta de contingencia, de cómo graficarlo y se debía graficar todo, porque Sí, pues preguntaba Mónica, sí. eh, cómo graficamos la reserva de contingencia en la curva S si no sabemos cuándo o en qué mes se van a materializar riesgos. No, pero claro que sí se sabe. Cuando uno identifica un riesgo, uno sabe cuándo se va a dar ese riesgo. Por ejemplo, si yo tengo una actividad que es que voy a mandar un camión pues, por carretera, eso es una actividad que tiene una fecha y se va a demorar 5 días. Pues obviamente yo lo que les he explicado es la temporalidad del riesgo, la exposición del riesgo asociado a una actividad o a un paquete de trabajo, tiene la duración del paquete de trabajo. Ahora, si un riesgo tiene una probabilidad de sucederse en 3 meses, durante 3 meses, claro que el riesgo está activo y en cualquier momento se me puede presentar. Entonces, ¿qué pasaría? Si yo voy a mandar un camión con una máquina y va a durar viajando 3 meses y en esos 3 meses hay riesgo de que me la roben, a mí me tocaría comprar la póliza unos días antes de que empiece el camión a irse. Entonces, si el riesgo está expuesto a enero, febrero, marzo, yo tendría que comprar la póliza en diciembre. ¿Sí? Podría decir en el plan de gestión,
de costos y en el plan de gestión de riesgos, que las respuestas a riesgos, el costo de las respuestas, las prorrateo durante el mes o los meses de duración del riesgo de manera proporcional. O se las cargo al proyecto en la vida real, una póliza, yo la voy pagando de pronto mensualmente, entonces yo la podría prorratear mensualmente. Ahora, si un riesgo es posible que se dé durante un año, en cualquier momento del proyecto, pero me afecta, en cualquier momento me puede afectar algo, pues me tocaría entonces prorratear el costo, distribuir el costo digamos, de la respuesta al riesgo durante ese año. Sería una manera de hacerlo. Entonces, pero si son, por ejemplo, actividades muy puntuales, por ejemplo, yo voy a ir en bicicleta a hacer unos mandados solamente los jueves. Entonces, claro, el jueves puede haber un riesgo de que Jalime se accidente. Entonces, ¿qué va a pasar? La respuesta que ustedes me pongan se tendrá que causar para esa fecha, para ese mes en que se causa la exposición del riesgo. ¿Sí? Vale, profe. Profe, una Yo no pregunta sé, también. yo perdí perdí el histórico de las preguntas, entonces, Sí, claro, profe. Aquí también, digamos, abajo de la pregunta de Mónica, también estaba preguntando Ferney que agregar el costo de respuesta al riesgo y la reserva de contingencia en el presupuesto del proyecto no sería redundante. que si agregar la respuesta. Es que, a ver, son dos cosas absolutamente, me estoy empezando a preocupar si estuvieron o no en la clase de costos, porque es que, y si han asistido a su clase de riesgos, porque esa pregunta me causa mucha preocupación por lo siguiente. No es redundante porque lo que dije hace un instante, hace un rato que respondí esa respuesta es, una cosa es el costo de la respuesta, que es una póliza. Otra cosa es el deducible de la póliza. Son dos cosas, dos rubros absolutamente diferentes. El costo de la respuesta afectará el componente número 1 de un presupuesto, que es el costo de la respuesta, es un costo directo. Y si hablamos de las tres bolitas, si estuvieron en la clase, si recuerdan las tres bolitas o las tres peloticas, el costo de la respuesta va en la primera bolita, costo de respuesta. Y el costo de la contingencia no es redundante porque es otra cosa, es otro rubro y es la residual y esa va en la bolita número 2. Y eso sí es la línea base del costo y de ahí es que se pinta la curva S de la línea base del costo. ¿Sí? Profe, qué pena le interrumpo, es que tenemos un inconveniente. Ahorita sigue una reunión programada de Jorge, de aquí de la Sí, universidad, y pues ok. debemos terminar a las 8:50 más tardar. Entonces, Bueno, me quedan 3 minutos. sí, sí, Yo no señora. sé si la persona que me hizo la pregunta que me preocupa tanto de Ferney, Sí, señora. le quedó claro que son dos cosas absolutamente distintas. No sé si está Ferney en este momento. Ah, mira, la pregunta que me hacen aquí hacer es, buenas noches, si adquiero una póliza que me cubre el 80% del valor a asegurar, es una póliza y tiene un costo de cubrimiento del 80%. Ahora, ¿cuánto te cuesta la póliza? ¿Cuánto le cuesta la póliza de hacer? Le cuesta, no sé, 5 millones de pesos. Y le cubre un 80% del siniestro. Entonces, esa póliza que tiene un cubrimiento del 80% sobre el valor a asegurar, esa es la probabilidad de cubrimiento, o sea que le queda un deducible del 20%. El 20% no estaría asegurado. Ese 20% que no está asegurado es el costo de la probabilidad residual con el porcentaje, ese es el porcentaje que se multiplica por el valor de lo asegurable y da el costo de la contingencia. Vale, no sé si le quedó claro aquí a hacer. Bueno, Ferney, no te preocupes, o sea, me preocupo yo porque en la clase de costos yo expliqué esto, pero si estás desorientado, miremos, si no hay un espacio, o sea, la persona que se registra como hacer, o sea, dice que ok, gracias, o sea, si es claro, el 20% es el porcentaje residual, el cual vas a multiplicar por el valor asegurado.
Y eso es una provisión, esa es la reserva de contingencia. O sea, me alegra que te haya quedado claro. Ferney tiene, pero si Ferney, tú tienes, digamos, dudas, escríbeme al correo o escríbeme un WhatsApp Eh, y hablamos por teléfono. claro, profe, lo mismo a las personas que tengan dudas le podrían escribir, tal vez si quedaran Sí, algunas dudas. escríbame y cuadramos. Y si no, pues que me peguen una llamadita, me escriban al WhatsApp, pero escríbanme al correo y cuadramos para aclararles la cosa. Listo, Antes de profe. que alguno de mis estudiantes me llame, escríbanme por favor al WhatsApp porque muchas veces yo no puedo contestar el teléfono porque estoy durante el día en reuniones o en cosas o en clases, entonces no les puedo contestar de inmediato. Entonces, por favor, me escriben al WhatsApp, profe, mira, necesitamos hablar contigo, tenemos una pregunta, tengo una duda, por favor, me puedes llamar y yo los llamo con mucho gusto, ¿ok? Ok, bueno, profesora, muchas gracias. No, con todo gusto, Néstor, con todo Bueno, gusto. A muchas gracias todos, a por todos los favor, me llaman. asistentes. A usted, profesora, muchas gracias también pues, por toda la gestión y haber llegado aquí a tiempo al café, muy amable. No, qué Gr- corredera, hola. Gracias Sí, a con todos esos también trabajos. los asistentes. Si tienen dudas, por favor, pues no olviden Sí, ya saben. enviárselas a la profesora. Qué Me pena escriben al que, WhatsApp. Ustedes pueden buscar mi celular. Mi celular está ahí en las, o si no se los escribo aquí, mire, 310-322-7701, celular de Jalime. Si no, ahí me buscan en la, ahí en el Silaus, en la plataforma, ¿ok? O me escriben un correo y me dicen cuándo podemos hablar y yo les contesto. bueno, listo, profesora. Muchas gracias a todos. A usted, Con profesora. todo gusto, con Muchas todo gracias a gusto. todos los asistentes. Muchas gracias por haber participado. Que estén muy bien. Que pasen una muy buena noche. Chao. Hasta Bueno, luego. gracias a todos. Chao.